Hola Víctor, esta es la simulación del programa que te voy a enviar. Precisamente acá tenemos el PIC 16F88. Acá el reset lo tengo a 5 voltios. Tú de ahí ya le pones un botón, ¿no? Para que hagas tu reseteo del ciclo de forma manual. Acá va el oscilador, ahí tú le pones, ¿no? El cristal y los condensadores. Ya está configurado el microcontrolador para que trabaje en- con oscilador externo, ¿ya? Así que de eso no te preocupes. En los pines 17, 18, el RA0, el RA1, vas a tener los LEDs que van a representar cuando el flujo está en el sentido de A hacia B o cuando el flujo está en el sentido de B hacia A. Entonces uno se prende, el otro está apagado y viceversa. Luego en el puerto B es donde he utilizado la mayor parte de los disparos y las entradas. Precisamente del pin 6, el RB0, de ahí vamos a obtener la señal de PWM. Ya precisamente acá le he puesto un osciloscopio para observar luego la señal. El 7 y el 8 van a estar destinados al RB1, el RB2, y ellos van a ser tus disparos para el puente H de MOSFETs o transistores que ubiques. Entonces para un sentido va a estar 1,0, luego para el otro sentido va a ser 0,1 y cuando es parada es 0,0. Luego acá tenemos las tres señales que figuran en tu planteamiento, en esta parte de acá, ¿no? Entrada 1, 2 y 3 respectivamente. Ya, entonces de ahí vamos a ver cómo se interactúan. Como puedes observar, son normalmente abiertos, es decir, normalmente están recibiendo tierra. Entonces recién cuando tú le incides, ya es como que recién ingresa un pulso. Entonces ahí cuando hagas tu circuito, le dejas, ¿no? Esa lógica, ¿no? Para que cuando tú recién presiones, ahí encuentre una resistencia, a veces y pase los 5 voltios. Igual antes que hagas la placa, me pasas tu esquemático para revisarlo y darle ahí una afinada de ser necesario. Luego vamos a ver ahora el programa. Este es el programa motor PWM versión 1. Está hecho en MPLAB X 3.51, esa es la versión del MPLAB X. Y estoy trabajando con el compilador XE8 versión 1.42. Todos esos dos softwares son gratuitos ahí de la página de Microchip. Eso creo que tengo internet. Bueno, mientras va abriendo, ahorita te explico dónde descargarlo. Entonces, esta parte de acá es lo que define el comportamiento de los bits de configuración del microcontrolador. Por ejemplo, con este primero de acá, definimos que se va a trabajar con cristal externo. Este de acá es para apagar el watchdog. Este es para poner un retardo antes de que se inicie el microcontrolador. Este es para habilitar el reset. Este es para que el PIC se resetee cuando el voltaje desciende por 4.2 voltios por ahí. Esto siempre se deja desactivado para que te permita programar tranquilo. Este es para proteger la memoria de datos, o sea la RAM. Este es para proteger contra escritura a la memoria flash. Este es para definir que el PWM va a salir por el pin RB0. Y este es para proteger el código contra lectura o escritura, ¿no? La flash. Este es para activar el monitor por si falla el oscilador externo. Y este es para que cuando falla el oscilador externo conmute automáticamente hacia el interno. Eso es si existiera una falla en algún momento, ¿no? Eso ya lo hace, es un mecanismo que se realiza de forma interna. Entonces cuando estás ahí en el internet, vas a una microchip, puedes poner MPLAB X primero, MPLAB XID, ya, MPLAB XID, ahí en ese primer enlace
Ahí esperamos que vaya viendo. Y acá en download, acá terminé de cargar. Acá en downloads, ahí te bajas este, ¿no? Trabaja con la última versión, no hay problema. No necesariamente tienes que tener la misma que yo. El problema es este. Empieza a regular el código, ¿no? Si tienes inconvenientes para descargarlo, de ahí podemos ver alguna forma de, quizás yo te puedo enviar a tu localidad por Olva o por algún medio de transporte, para que recojas en la agencia un USB con los programas ya descargados, cosa que llegas y plum a instalar nomás. Pero igual ya sabes de dónde sacarlo. Entonces primero se instala y luego tienes que instalar este de acá, MPLAB XIDE XE8 compiler, acá MPLAB X compilers. Ahí va abriendo. Vamos hacia la parte inferior. Y acá de nuevo, ¿no? En downloads. Y la que queremos descargar va a ser ¿no? La XE8. Este XE8 porque es para 8 bits. Es para todos los PIC 16 y 18, ¿no? Estos otros son para los demás microcontroladores. Entonces, descargas, pesa menos. El que sí es pesado es el IDE, ¿no? El programa general. Bueno, entonces, continuamos. Como ya te había mencionado, vamos a escribir todo en lenguaje C para precisamente optimizar algunas cosas. Acá tenemos creo que se ve muy pequeño. Vamos a agrandar un poco la vista. Acá me parece que se puede hacer esto. Options. Vamos a ver. Editor. No, acá en Fonts and Colors era. Ya, vamos a ver acá. Vamos a ponerle más grande. 14 le pondremos para que se vea más entendible la explicación. Entonces, apply y ok. Ya está, acá se ve mejor. Entonces, include XE.h, siempre se agrega. Es para referenciar al microcontrolador que se está trabajando, ¿no? Acá, ¿no? El 16F88. Entonces, él incluye todas las palabras especiales por A, por B, tris-B, ¿no? De los registros especiales del microcontrolador en cuestión. De acá es otra librería. Estos son librerías, ¿ya? XE.h, stdit.h son librerías. Esta librería es para manejar la nomenclatura estándar del tipo de variables en lenguaje C. ¿Ya? Para eso no me sirve. Precisamente acá en la pestaña Projects vamos a ver que nuestro proyecto, que se llama Motor PWM versión 1, tiene solamente un archivo, ¿no? No tengo más archivos. Si tuviera más archivos, estarían en estas carpetas Header Files y Source Files. Y dependiendo de los archivos que agreguemos, se les puede considerar como una librería. Entonces, estas librerías son del mismo compilador, ¿ya? No son creadas por mí o por alguien, no son del mismo compilador. Entonces, nuestro archivo precisamente es ¿no? Que se llama main.c. Ahora vamos a ver estos defines. ¿Ves que acá hay varios? 1, 2, 3, varios defines. Estos defines permiten declarar una etiqueta, que es un texto. Por ejemplo, acá este texto se llama xtalfrec, y asignarles un valor, que puede ser un número o puede ser una palabra reconocida por el compilador, ¿no? A eso le llaman un token, ¿no? Una palabra o un texto que es reconocido por el compilador, que ya le ha asignado un valor específico. Eso se llama token. Esto de acá, por ejemplo, es un literal, un número cualquiera. Un token sería esto, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué estamos haciendo? Acá decimos que la etiqueta xtalfrec significa 4000, o sea, de 4000 Hz, ¿no? Que refiere
a la cantidad de frecuencia que va a tener nuestro oscilador externo. Por acá, por ejemplo, estamos definiendo la etiqueta out raya AB, que va a ser igual, en este caso, por abits.ra0. No es un literal, no es un número, es un token, ¿ya? Es un texto que el compilador ya tiene asignado un valor, ¿no? Ya sabe qué significa. Entonces, en este caso, el compilador define por abits.ra0 como el bit 0 de la posición de memoria donde se ubica el registro port A. Yo sí puedo definir pines, ¿no? Por ejemplo, el out BA sería el por A bits RA1. Si volvemos al Proteus, por ejemplo, el out AB sería precisamente este LED, ¿no? Que está en el RA0. Y el out BA sería el que está en el RA1, ¿no? Ahí está, ¿no? Out BA RA1. El out motor 1, motor 2, precisamente es el RB1, RB2. Acá está, ¿no? RB1 y RB2. Así es como tú puedes relacionar, digamos, un nombre, ¿ya? Un nombre en específico para los pines del microcontrolador y no estar, digamos, recordando qué cosa era el RB1, qué pin era el RB2, qué hacía el RB3. ¿Ya? Entonces le asignas un nombre específico que describa su comportamiento y te ayuda eso a trabajar de forma más clara. Luego tenemos el input entrada 1, input entrada 2, input entrada 3, respectivamente, RB3, RB4, RB5. Esto de acá, ¿no? Estos dos pines no los estamos usando, el 6 y el 7. Luego acá tengo otros defines. Estoy definiendo ahora esta etiqueta tiempo subida y con un número, ¿no? Un literal, 5, 5 y 3000. Estos de acá precisamente te van a servir para que configures el comportamiento del sistema. El tiempo de subida, acá yo estoy diciendo que vale 5 segundos. Precisamente se refiere al tiempo en que se demora el microcontrolador en arrancar hasta llegar al punto, digamos, máximo, ¿no? O sea, en obtener esta recta, ya ese es el tiempo de subida, ¿no? Por ejemplo, yo le he puesto que dura 5 segundos. Entonces, de acá hasta acá debe demorarse 5 segundos el microcontrolador. Tiempo de bajada, ahí le estoy poniendo igual, pero podría ser distinto. O sea, acá le podría poner yo otro número, 10 de repente. Y se refiere precisamente a la desaceleración, ¿no? Precisamente a esta recta, ¿no? De que cuando estamos en un ancho de pulso máximo y vamos bajando, ¿no? Vamos a ir reduciendo la energía. A eso se refiere. Entonces tú puedes controlar el tiempo de esta subida o de esta bajada de energía. Y luego el tiempo de reposo que aparece en este punto y en este punto. Para ambos los puse igual. Si necesitas que sean distintos, bueno, me comunica simplemente. Pero por ahora le estoy poniendo ahí 3000. Ese está en milisegundos. Entonces 3000 sería 3 segundos. Si quieres más, no sé, 6 segundos, ya le pones un 6. Con respecto a los máximos y mínimos, eso no lo había anotado acá. Máximo, acá puedes poner 20 segundos, ¿ya? Y mínimo, 1 segundo. Acá igual. Y acá, bueno, mínimo sería pues bueno, 1. Acá hay más libertad. Puedes poner un número bastante más grande, 16 segundos, 20 segundos. No hay tanta límite. Acá sí hay límite, ¿ya? Porque esto está amarrado a la configuración del PWM. Acá estas son variables, ¿ya? Son variables que voy a utilizar en el código, a lo largo del código, y se le entiende como variables globales porque van a ser visibles, ¿ya? Desde cualquier función dentro del archivo main.c. Ya, como recordarás, este microcontrolador es de 8 bits. Entonces el menor
la variable de menor tamaño que existe en este microcontrolador puede ser de precisamente 8 bits, ¿no? Entonces, este es el tipo de dato sin signo para 8 bits. uint 8 raya t, ¿ya? Este significa tipo de dato de 8 bits sin signo, ¿ya? Sin signo. Sin signo quiere decir de que yo puedo representar números enteros, ¿verdad? Del 0 hasta el 255, que es lo que me permite la matemática binaria de 8 bits. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo necesito representar el número 300, que supera a los 8 bits? Entonces recurro a una variable de 16 bits, sea del doble, que también sea sin signo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas dos variables trabajan con 16 bits, o sea, 2 bytes, ¿ya? Y estas dos de acá, que son de 8 bits, o sea, 1 byte. Esto de acá se entiende como una función, ¿no? Esta es una función que se llama delay-ms, ¿no? Y se encarga simplemente de generar el retardo configurable. Una función en lenguaje C, para conocimiento, tiene un valor de retorno y puede tener varios valores de ingreso. En este caso, tiene un solo valor de ingreso, la función. Yo la he construido así. Su valor de ingreso precisamente es un tipo de dato de 16 bits, pero con signo. Hay que observar aquello, ¿no? Con signo. Y se llama ms. Entonces tú, cuando declaras una variable en lenguaje C, primero especificas el tipo de dato y luego su nombre. Acá adentro tengo un bucle de control de repetición while, ¿ya? Que se va a encargar de ir decrementando la variable ms, de tal manera que cuando sea distinto de, mejor dicho, mientras sea distinto de 0, va a ejecutar esta rutina, delay microsegundos 999. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo acá 1? Si yo invoco a la función delay ms, entre paréntesis 1, viene para acá, 1, lo va a restar, y cuando venga por acá va a ejecutar una sola vez, y cuando regrese, como ya 1 ahora vale 0, y ms va a realizar lo de acá adentro mientras esta parte de acá sea mayor que 0, ¿ya? O mejor, sea distinto de 0. Entonces, 1 es distinto de 0, sí, entonces por eso la primera vez lo ejecuta. Luego, una siguiente vez, ahora 1 SMS, como se decrementó en una unidad, ahora vale 0. 0 es distinto de 0, ya no. Y se va, ¿no? Sale de la función, termina. Entonces ejecutó una sola vez este retardo, ¿no? De 999 microsegundos, que precisamente más las operaciones que se realizan acá, ¿no? Más o menos da un global de 1 milisegundo. Ahora esto parece que puede quedar mejor así. No, está bien post, está bien. No, tiene que ser post, está bien. Si no, no me dejaría entrar. Está bien, así está bien. Acá hay otra función que he hecho, que es la que configura el PWM, ¿ya? Esta es la que configura el PWM. Entonces, según el datasheet, indica que primero tenemos que poner a 0 el registro ccp1 con. Luego establecemos la frecuencia de nuestro PWM. Yo estoy trabajando con una frecuencia de 15 kHz, ¿ya? 15 kHz, la cual me da una resolución de 8 bits para el PWM. Es decir, que de los 10 bits que me proporciona el microcontrolador, debido a que estoy utilizando una frecuencia de 15 kHz, solamente puedo acceder a 8 bits, ¿ya? Entonces, tenemos que, a lo largo de todo el PWM, tan solo vamos a poder tener pasos de 5 entre 256, ¿no? Voltios, por decir así, ¿no? Acá, bueno, con este PR2, que es otro registro, se configura precisamente esos 15 kHz. Este 63 responde a una fórmula que está en el
ahí en el datasheet del microcontrolador. ¿Qué más tenemos acá? El duty cycle. Bueno, por ahora esto vale 0. El duty cycle, como les mencionaba, es un registro, bueno, está compuesto por 10 bits, de los cuales solamente vamos a usar 8, pero igual tenemos que trabajar con todos. Entonces, para los 8 bits, los 10 bits, mejor dicho, del PWM no están en un solo registro, están en, digamos, en 3 lugares distintos. Del bit 9 al 2 está en el registro CCPR1L. El bit 1 está en el bit CCP1X y el bit 0 está en el campo CCP1Y, ambos en el registro CCP1 con bits. Entonces ahí están los 10 bits. Y como tú quieres utilizar solamente 8, porque bueno, es lo que te permite la frecuencia que hemos elegido, tenemos que escribir desde acá, ¿no? Desde acá y llegar hasta parte del CCPR1L. Ahora, ¿por qué elegir 15 kHz? Porque cuando trabajas con motores DC, es necesario que esté arriba, la frecuencia de PWM esté arriba o cerca de lo máximo que puede escuchar el ser humano, ¿no? Ese es un valor referencial. Entonces, puedes haber escogido a partir de 10 kHz hasta 20 kHz. Entonces, para un tema de matemática y de que cuadren los números, con 20 kHz no me alcanzaban los timers y con 15 kHz sí se me ajustaba todos los cálculos. Es un poco un ajuste que he tenido que hacer. Acá estoy configurando el prescaler del timer 2. Lo que pasa es que el encargado de generar el timing para la generación del PWM es el timer 2. Entonces este prescaler 00 en realidad significa que es un prescaler de 1 a 1. Y este es para configurar el módulo CCP1 como PWM. ¿Ya? Con esto se consigue. Entonces ahí ya configuraste el PWM. Luego acá tienes la función PWM step config. Esta función nos va a permitir configurar el modo de trabajo del PWM. Entonces cuando queremos en modo ascendente o modo descendente, ¿ya? Entonces esta función no retorna nada. Cuando no retorna nada se llama void. Precisamente observa esta función que no tiene argumentos de entrada, no tiene entradas, se pone void cuando quiere decir de que no recibe nada. En cambio, PWM step config sí recibe algo, recibe precisamente un tipo de datos de 8 bits sin signo que se llama modo. ¿Ya? Yo le he puesto ese nombre, modo. Y es el que va a definir si va a ser de modo ascendente o descendente. Entonces acá utilizo una variable, fíjate, de 32 bits sin signo, es decir, de 4 bytes. Paso modo a una variable global que se llama PWM modo. Esto es para trabajar con la introducción del timer 1, que es el encargado de sincronizar la duración del PWM en función a la duración general que tú pongas, por ejemplo, con tiempo de subida y tiempo de bajada. ¿Ya? Esto desactiva el timer 2 para que no se esté disparando el PWM cuando estemos configurando esto. Entonces, ¿qué pasa cuando modo es ascendente? ¿No? Ahí, por ejemplo, modo si es igual al carácter A, ¿ya? El carácter ASCII A. Si es igual, entonces pongo a 0 mi contador de duty cycle, ¿ya? Ese precisamente es el que va a llevar la cuenta cuando llegamos a los 8 bits, o sea, a 255 o 256. Inicio en 0 el duty cycle del PWM. Fíjate, este es el valor 0 prácticamente, ¿ya? Todos los 10 bits del PWM en 0. Y acá calculo el valor del timer para cada cambio de PWM, de tal manera que se cumpla el tiempo general, ¿ya? Entonces esta es la fórmula que he encontrado para obtener esos tiempos, ¿ya? Entonces para acá multiplico por 1024,
luego divido entre 256, ¿ya? Esta jugada que desplazas a la derecha 8 bits es como decir entre 256, ¿no? Te permite hacer más rápido ese cálculo para el compilador. Luego lo vuelvo a multiplicar por 1000 y eso le resto al valor 65.566, porque el timer 1, que es con el que vamos a trabajar para definir los tiempos de corte del PWM, es de 16 bits. Entonces me obliga a utilizar como base esta constante. Entonces cuando es ascendente tenemos esto de acá, ¿sí? Y cuando es descendente, o sea, cuando el modo no es igual a A, o sea, es igual a D o a cualquier valor distinto de A, utilizo, ¿no? O sea, vuelvo a recalcular el valor de ese timer, pero empleando ya la etiqueta tiempo bajada y su respectivo valor que le hayas asignado. Luego acá tenemos que una vez encontró el valor de timer, se le pasa a la variable global PWM step timer que se va a utilizar durante la interrupción, y posteriormente hago una primera carga del timer 1, ¿no? El timer 1, como es de 16 bits, su registro está, digamos, partido en dos registros, ¿no? O sea, los 16 bits están partidos en dos registros, timer 1L y timer 1H. Entonces, PWM Step Timer es un registro de 16 bits. Entonces, acá yo le estoy pasando los 8 primeros bits, y mediante esta jugada, con este desplazamiento de 8 bits hacia la derecha, estoy pasándole los otros 8 bits que están en las últimas 8 posiciones, para que lo reciba este registro timer 1H. Luego activo el timer 2 para que comience a generar el PWM, y activo el timer 1, ¿no? La interrupción del timer 1, para que comience ya a hacer los cortes. Acá tenemos la interrupción, ¿no? Void interrupt. Si te fijas, ese interrupt viene a ser una palabra, ¿cómo le llaman esto? Un atributo le llaman en x8, que si no estuviese ese interrupt, sería una función más, ¿no? Void isr void, ¿no? Como las que hemos visto arriba. Entonces, cuando le agregas ese atributo, prácticamente esa función ya el compilador la transfiere para que esté apuntando al vector de interrupciones del microcontrolador, y ya tiene otro comportamiento. Entonces, lo primero que preguntamos cuando llegamos al vector de interrupciones es si se activó la interrupción del timer 1, ¿no? Preguntamos por su habilitación, si está activado, y por su flag. Ni bien se produce esto, quiere decir de que el timer 1 se había desbordado, ¿no? Pasó de su valor máximo a 0. Entonces, para que continúe el ciclo y no se altere, tenemos que volver a cargar el timer 1 en el preciso momento en que entramos a este bucle if, ¿ya? En esta condicional if. Ni bien llegamos a esta condicional if, lo primero que hacemos es volver a cargar el timer 1 para que se mantenga el periodo que deseamos. Luego preguntamos por el modo de trabajo. Si estamos en modo ascendente, incremento mi variable PWM step DC más. Ese más significa que lo aumento en una unidad. Luego, con esta condicional if, le pregunto si llegó a ser mayor o igual que 256. Recuerda que este 256 es porque la frecuencia de 15 kHz de PWM me da una resolución de solamente 8 bits. ¿Ya? Entonces no puedo tener más pasos. Entonces 8 bits sería pues como 256. Entonces, si llegué al máximo de 256, desactivo el timer para que no siga generando cortes o actualizando el valor del PWM, ¿ok? ¿Ya? Y indico un flag general que se llama PWM max ready, lo pongo igual a 1 y salvo, ¿no? Y return. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo me aseguro que una vez llegado al valor máximo de PWM, ya no continúe modificando, no continúe haciendo cambios sobre el valor Entonces, con eso, ¿qué consigo? De que cuando está subiendo la señal, el PWM, una vez llega al punto máximo, ahí se quede, ¿no? Generando la máxima energía. Eso es lo que conseguimos con este
con este if. Pero ¿qué pasa si todavía no estamos en el máximo? Entonces, si no estamos en el máximo, entra este if, prácticamente no entra, ¿verdad? Porque digamos que PWM vale ese 10. ¿10 es mayor o igual que 256? No. Entonces salta y se viene hasta acá abajo. ¿Y qué pasa acá? Acá es donde se actualiza el valor del PWM, ¿no? del duty cycle, de los 10 bits. Entonces estamos pasándole el valor 10 de esa manera, ¿no? Entonces, con esta jugada yo estoy pasándole los 8 bits más pesados a CCPR1L. Con esta jugada estoy pasándole precisamente el bit 1, ¿no? de todo mi valor 10. Y con esto estoy pasándole el bit 0. Así se consigue, ¿no? Y finalmente borro flag. Ahora, ¿qué pasa si hubiéramos estado en modo descendente? Porque este es para el modo ascendente. Si hubiéramos estado en modo descendente, se hubiera metido a este else. Y fíjense, el PWM step DC, acá ahora lo decrementamos, ¿no? Porque recuerda que cuando llegamos acá, nos quedamos en máximo, en 256. Entonces, cuando descienda, va a encontrar que la variable está en 256, ¿verdad? Entonces acá lo que nos preocupa es que llegue a ser igual que 0, ¿no? Que es el mínimo valor que estamos decrementando. Entonces, si venimos de 256 o por ejemplo 200 es igual que 0, no. Entonces simplemente actualiza y sigue decrementando. Cuando llega a valor 0, volvemos a actualizar el PWM porque ingresamos ese 0 ahí. O podríamos haber escrito 0 de repente simplemente en sus 3 campos. Luego desactivo la interrupción del timer 1, así como lo hago acá arriba cuando era el modo ascendente, ¿verdad? Y finalmente activo un flag, el mismo flag de arriba, ¿ya? Que me indica de que llegué al punto máximo, ¿no? Bueno, en este caso sería decir el punto mínimo, solo que empleo la misma variable para ambas finalidades, ya que este es un proceso secuencial. Entonces cuando sale de acá, y ya prácticamente el código, eso se genera como interrupción del timer 1, retorna al punto donde haya estado trabajando. Esa es la ventaja de las interrupciones, que trabaja como en paralelo al flujo normal de tu código. Ahora vamos a ver dónde está el flujo normal del código. El flujo normal del código se encuentra en la función main, ¿no? Main significa principal en inglés. Es una función que de donde nace todas las demás llamadas, tiene un void ¿no? como valor de salida, o sea, no retorna nada, y tiene otro void como entrada, o sea que no recibe ningún argumento. ¿Ya? Acá estamos declarando una variable que se llama SM, que es de 8 bits sin signo, igual a 0, nada más. Acá configura el oscilador interno a 4 MHz. Eso es para cuando haya una falla en el oscilador externo y digamos la frecuencia se mantenga, si no se alteraría todo. El registro Ansel lo pongo acá en 00 porque él se encarga de configurar los pines analógicos. Entonces con esto estamos desactivando los pines analógicos, ¿ya? Entonces aquí estamos haciendo desactivando analógicos para que todo esté como digital, ¿no? Si no, por ejemplo, estos dos pines que pueden ser analógicos no los podría utilizar, ¿no? Luego acá está el TRISA, ¿no? Este es para poner todo el puerto A de salida. Y acá para poner todo en nivel bajo, ¿no? Todo en nivel bajo. Ahí estamos ya apuntando al port A. Luego acá el tris B. En el tris B sí estamos ahí haciendo, algunos bits son salida, algunos son entrada, ¿ya? Algunos salida, algunos entrada. Entonces eso ya está definido acá, ¿no? 3.8 es en hexadecimal, en pasado binario sería 0.1.1.0.0.0. Entonces, ¿qué quiere decir? El 4, el 5, el 4 y el 3 son entradas. 5, 4 y 3 son entradas, precisamente, ¿no? Los pulsadores. Y lo demás es salida, ¿no? Estos tres restantes son salidas. Y arranco todo en nivel bajo, ¿no? Todo en nivel bajo. Acá configuro el PWM, precisamente llamo a la función que configura el PWM. Con esto configuro el timer 1. Esto es para el timer 1. Configura el timer 1.
Acá pongo a 0, bueno, los motores, ¿no? La salida de los motores, estos dos de acá. Aunque ya estaba acá arriba, ¿no? Pero bueno, ya puedes redundar, no hay ningún problema. Acá un pequeño retardo para que se estabilice la energía, por si acaso, ¿no? Y acá activo las interrupciones, ¿no? Las periféricas, que es donde se ubica el timer 1, y esta es la llave general de instrucciones, ¿no? Llave general. Y acá está donde, ¿no? Sin el G no funciona nada. Y acá empieza mi bucle principal, ¿no? En el bucle principal precisamente es donde es lo que define el comportamiento del microcontrolador. ¿Ya? Eso define el comportamiento del microcontrolador. En pocas palabras, acá arriba lo que hemos hecho es configurar el microcontrolador. Vamos a poner eso, ¿no? Este es como es una declaración de variable. Yo siempre pongo así. Entonces, acá ¿qué hacemos? En la primera parte era configuración principal. ¿Ya? Entonces acá se configuran recursos del microcontrolador. Entonces estamos configurando el oscilador interno, los analógicos, los pines, estamos configurando el PWM, configuramos el timer, toda es configuración. Activamos las interrupciones. Y acá estamos en el bucle principal, ¿no? Que define el comportamiento del microcontrolador. Entonces acá es donde nosotros vamos a plasmar qué vamos a hacer con el microcontrolador y los recursos que hemos dispuesto. ¿Ya? Entonces acá viene acá viene, a partir de acá viene donde plasmamos ya esto, ¿no? Habiendo escrito las herramientas que vamos a utilizar en función como funciones, perdón. ¿Ya? Entonces con eso tenemos que precisamente desarrollar estas actividades, y esas actividades precisamente se plasman en esta zona. Para ello estoy utilizando una sentencia de control que se llama switch case. ¿Sí? Este switch case tiene 4 estados. El estado 0 puede tener más, ¿ya? Pero esta aplicación requiere 4. El estado 1, el estado 2, el estado 3 y un estado 4, ¿no? O sea, serían 0, 1, 2, 3, 4, 5 estados, perdón. Y este default es para por si hay algún error, ¿no? Por si hay algún error. Entonces, si hay algún error, vamos a hacer de que se regrese al... si hay algún error, vamos a hacer de que se resete mejor. Sí. Si llega acá, vamos a hacer de que se resete para que siempre el PIC se recupere si es que existe alguna falla crítica en el microcontrolador. Ya. Entonces estamos acá. Vamos a ver si... escobita con martillo es para compilar. Con compilar es la acción para verificar que tu código esté trabajando bien, ¿no? Desde el punto de vista del microcontrolador. Y entonces, ¿qué tenemos en el estado 0? En el estado 0, fíjate, estamos esperando que se pulse la entrada 1. Si no se pulsa la entrada 1, va a encontrar un break, lo que hace es que se salga del while y esté simplemente cayendo en el estado 0. O sea, por defecto siempre arranca en el estado 0. O sea, siempre está acá dando vueltas. Cae en el key 0, key 0, key 0. O sea, siempre está preguntando acá si la entrada 1 es igual a 1, ¿no? Porque normalmente habíamos conversado de que va a estar en nivel 0. Entonces, el momento que valga 1, plum, yo prendo el LED que indica que vamos a ir recorrido de A hacia B, y el del B hacia A se apaga. Configuro los pasos del PWM para que sea de modo ascendente. Luego el motor 1 va a ser el disparado y el motor 2 igual a 0 para darle un sentido, ¿ya? Este sería, digamos, el sentido horario, por decir así. Acá desactivo esta variable que lo utilizo como bandera, PWM Max Ready,
que me va a avisar cuando el PWM llegó al punto máximo, ¿ya? Y luego, fíjate, SM, o sea, la variable de control del switch case, le estoy indicando que ahora vale 1, es decir, para que se salga del estado 0 y se quede acá en el estado 1, ¿verdad? Y en el estado 1, ¿qué está haciendo? Mira, está siempre mostrando que estamos en el camino A a B y B a A igual a 0, o sea, esos son ese out AB, out BA son estos dos LEDs, ¿no? Que solamente son indicadores. Y estoy preguntando si llegamos al punto máximo. ¿Ah? Eso es lo que estoy haciendo. Estoy esperando cuando la interrupción me indique de que llegamos a este punto. ¿Eh? Estamos ahí. Entonces, ¿qué pasa si llegamos? Digamos, bien, pongamos el caso que ya, pum, se estableció este punto, ya estamos acá. Entonces, PWM max ready se queda en 1. Como se queda en 1, este if me permite ingresar, ¿ya? Mientras no esté 1, está saliendo y contando break y siempre saltando dentro de case 1, case 1, case 1, case 1. Siempre está ahí. Cuando P max ready vale 1, es decir, se llegó al punto máximo del PWM, recién me permite preguntar por la entrada 2. O sea, acá. Entonces, ya desde acá puedo ya preguntar por la entrada 2, ¿no? Entonces, en eso detecta la entrada 2, un pulso. Y fíjate, lo primero que hago es configurar ahora el PWM para que descienda. Bacán, ¿no? Entonces ahí continúo con el mismo giro, ¿no? Ahí, no, digamos, sigue caminando hacia adelante el motor, el mismo sentido. De nuevo borro el flag max ready, ¿ya? Porque yo quiero que ahora me avise la intrusión cuando llego acá, ¿no? Al punto mínimo. Y le digo que ahora vayamos al estado 2, ¿ya? Para que ya no se meta en el estado 1. Entonces cuando sale, ahora vamos a estar en este escenario, en el caso 2. En el caso 2 seguimos estando en el trayecto de A hacia B, ¿no? Porque ahora justo estamos ya en este trance. Estamos esperando llegar acá al mínimo. Cuando la interrupción me avisa de que llegamos al mínimo, ¿no? Este max ready se pone a 1 cuando llega al mínimo. Apago la salida de los motores, ¿no? Los 2 en 0. Pum, se detiene todo. Hago un retardo en milisegundos del tiempo de reposo. Creo que había puesto 3000 arriba. Entonces acá se quedaría en esta línea. Se quedaría por 3 segundos. Y luego inicio la aceleración de nuevo, ¿no? O sea, configuro el PWM para que vuelva a subir, ¿no? Entonces es para que haga ahora esto de acá, ¿no? Hacia arriba. Cambio el sentido del motor, ¿no? Ahora el motor 1 es el que está en 0 y el 2 en 1 para que ahora haga el retroceso, la marcha del motor en retroceso. Borro el flag max ready porque quiero que me avise cuando llega a esta instancia, ¿no? Cuando llega al máximo, acá, ¿no? Cuando llega al máximo del PWM. Y cambio el escenario, ya no vamos a estar en el caso 2, ahora vamos a irnos al caso 3. Una vez acá, cambio, ¿no? El indicador de los LEDs también, ¿no? Ahora estamos en el camino de A hacia B, ya no, sino ahora estamos de B hacia A. Y estoy esperando de que me diga la introducción de que llegamos a este punto, ¿no? Llegamos al máximo. Cuando llegamos al máximo, recién yo hago caso a la entrada 3, a esta de acá, ¿no? Para iniciar la desaceleración. Entonces, si detecta la entrada 3, desacelero, ¿ve? Mantengo el sentido, ¿no? Desde el caso 2, o sea, de esta marcha de retroceso. Le quito el max ready y paso al escenario 4. Le quito el max ready porque ahora quiero que la interrupción me avise cuando llego al mínimo, ¿cierto? Vamos al caso 4. Y en el caso 4, ¿no? Estoy acá con los LEDs indicando que estamos siguiendo en ese tipo de marcha, ¿no? Estamos acá, ¿no? Bajando así. Y cuando me avise la introducción de que llegamos al mínimo, apago los motores, lanzo el tiempo de reposo, que acá está especificado, ¿ya? Y reinicio todo. Fíjate cómo. Configuro ahora el PWM para ascenso, para aceleración, ¿no? Ascendente. Cambio el sentido de los motores. Ahora va a ir hacia allá. Activo mejor dicho, borro el max ready y vuelvo al caso 1. Ya no regreso al caso 0. Vuelvo al caso 1. ¿Ya? Y el caso 1, ¿qué cosa hay? En el caso 1, simplemente ya estoy en marcha y esperando precisamente cuando llega al máximo, ¿no? Y de ahí en adelante ya es
es todo ya una secuencia infinita, ¿no? Secuencia, está así dando vueltas y vueltas. Entonces vamos a verlo en la simulación. Ahí está corriendo la simulación. Vamos a poner esto así para ver ya los LEDs. Entonces ahorita no hay nada, pues, ¿no? No hay nada, está todo muerto en el osciloscopio. El motor no se mueve, ni un LED está prendido. Entonces empezamos con la marcha de entrada. Entonces, ves cómo ahí la señal se va incrementando. Se va incrementando la energía, se va incrementando. ¿Ya? Llegó al punto máximo. Y está esperando que yo apriete entrada 2. De ahí ya no se mueve. Ese es el punto máximo del PWM, ¿no? Estamos en camino de A hacia B, ¿no? El motor está en marcha. Y digamos que encuentra entrada 2, ¿no? Y comienza a desacelerar. ¿Ves cómo ahora el ancho del pulso de energía comienza a reducirse? Y ahí ya se puso en cero, ¿no? Se detuvo el motor, está descansando y vuelve a activarse, ¿no? O sea, esa actividad es automática. Entonces ahorita ya estamos, fíjate, en la marcha de retroceso, ¿no? Está alcanzando el punto máximo en marcha de retroceso. Ya estamos en punto máximo en marcha de retroceso y ya está esperando a entrada 3 para que desacelere. Firme, desacelera y luego va de nuevo a tirar un retardo y volver a acelerar y volvemos a la instancia de estar esperando ya a los pulsos de entrados, ¿no? Ya estaría haciendo este pooling nada más, ¿no? Estaría jugando acá. Ahí está, ya está acelerando de nuevo, ¿no? Ahí está acelerando. Entonces ya estamos acá, ¿no? Estamos subiendo. La marcha también ya cambió, estamos de A hacia B. Entonces ya de ahí en adelante ya simplemente cumple el flujo. Entonces espero que te ayude esto para comprender el código. Ya sabes, cualquier cosa, un cambio que requieras, me avisas simplemente y ya estaríamos coordinando para otros proyectos.